hermano X, digamos que él simplemente es miembro, un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo, hermano. Hace algunos años, no sé si Gloria se recuerda, hace algunos años, varios años, porque fue antes de salir a pastorear, por algunas razones que no vienen al caso en este momento, a mí sí, y todavía me quedo con algunas preguntas, porque no soy músico ni entiendo de música, pero por algunas razones, como digo, que no vienen al caso, si algunos de ustedes se recuerdan que me pusieron de líder del grupo musical, o sea que me dieron autoridad aún sobre el director del grupo musical. Eso es autoridad delegada, el pastor propuso y los diáconos lo avalaron y luego trabajé con el grupo sin saber de música, sin ser músico, sin ser cantante, trabajé con el grupo bastante tiempo. Entonces, ¿quién me dio la autoridad o quién me delegó autoridad a mí? El pastor y la iglesia, digamos, una autoridad superior. Ahora, ¿quién es la autoridad suma o por excelencia o máxima autoridad en el universo? Dios. Entonces, ¿por qué un esposo es líder o es cabeza de hogar? Porque Dios le ha delegado autoridad. Entonces, esa autoridad delegada. Porque un presidente de autoridad. Yo no sé si usted ha oído alguna vez que a Adán se le puso en el mundo como cabeza federal. No sé si entiende qué quiere decir eso. Por ejemplo, por ejemplo, nuestro presidente tiene una posición de cabeza federal, ¿sí o no? Sí. Él nos representa a todos nosotros. Sea que hemos votado por él o no. El sistema de elección gubernamental, así funciona en este país. Y así es, será que votamos por él o no, pero si la mayoría votó por él, por lo menos se alcanzaron la cantidad de votos necesarios. Entonces, él es nuestro presidente, sea que yo haya votado por él o no, es mi presidente. Es autoridad sobre mí y es cabeza federal en el sentido de que él puede ir a otro país ¿cómo le puedo decir? A desarrollar relaciones diplomáticas o bilaterales o como usted quiera llamarle todo lo que tiene que ver con lateral, y él no necesita venir, por lo menos según nuestro gobierno, nuestro país, no necesita venir y consultarme a mí y decirme, mire, don Pastor o don Aníbal o don Carlos, fíjense que voy a tratar de hacer esta alianza con él. ¿Con qué? Con Marruecos, por ejemplo. Y quisiera conocer su opinión para tomarla en cuenta y a partir de su opinión yo voy a decir si sí o no. Él no entra en ningún problema, no cae en ninguna desavenencia cuando va y sin consultarlo, porque por eso es cabeza federal, porque nosotros le hemos dado ya la autoridad. Entonces, Adán era cabeza federal. Él, usted sabe, ha leído en la Biblia que estaba y tenía gobierno, se le dio autoridad para ejercer gobierno sobre toda la creación. Él es representante de Dios. El presidente es representante de Dios. El presidente es representante de Dios, hermano, también. ¿Por qué sí? ¿Por qué no también? Sí, porque si está ahí, si está delegado autoridad, está bajo la voluntad del Señor. De una u otra manera, sí. ¿Y por qué no? Porque no le gusta. Me han dicho algo bien verídico. Él no representa los intereses de Dios doctrinalmente hablando o en cuanto al Evangelio, pero
Pero según lo que estamos hablando, es representante de Dios. Es como que digamos, volvemos a la figura de un esposo-esposa. Un esposo cristiano es representante de Dios y un esposo no cristiano no es representante de Dios. En cualquiera de los casos, él tiene autoridad delegada. Ahora, él como autoridad, él va a haber un momento en que tendrá que rendirle cuenta, porque todos vamos a ser llamados a cuenta. ¿Cómo ejercimos la autoridad que se depositó sobre nuestros hombros? Todo. Entonces, todo el que ejerce autoridad, usted tiene que someterse a él porque ha recibido autoridad delegada, o sea que alguien más grande le ha delegado autoridad. Por eso, según la Biblia y según una Biblia del apóstol Pablo, nadie en esta tierra está fuera de autoridad. Todos. Aún los que son líderes o somos líderes, siempre dice Pablo, hay otro superior sobre nosotros. Y al final, o al fin y al cabo, sobre los más grandes, ¿quién lo gobierna? Dios. Y en el sistema de gobierno bíblico, todos los que reciben autoridad delegada, a todos se les demanda rendir cuenta. Un principio bíblico es ese, rendir cuenta, y si usted es líder, exigir cuenta. Ahora, si usted no exige cuenta, usted va también a dar cuenta de por qué no exige cuenta, porque todo líder, para que una maquinaria, para que una institución, para que, digamos, una conferencia, una congregación funcione bien, todo el liderazgo debe realizar bien su trabajo. Ahora, imagínense un ejemplo. Si la hermana Gloria es líder de un departamento X, pero no de misionerita, y la hermana Sari es líder de misionerita, pero la hermana Gloria, pues en un departamento ella es líder de la hermana Sari, y el misionerita, la hermana Sari es de ella, así invierte en los papeles. Pero a la hermana Gloria no le gusta sujetarse ni atender las demandas, las expectativas, las exigencias o las directrices de la hermana Sari. Pero cuando ella está cumpliendo su rol de liderazgo en la otra área, ella exige, se molesta y quiere que la hermana Sari cumpla y se someta a las directrices. Y esos son de los problemas que pasan en la iglesia. Mire, el liderazgo, ¿cómo cuesta que funcione bien? Porque realmente, bueno, según mi perspectiva, lo que realmente va a sacar adelante una congregación no es el pastor, tiene que ver. Pero es el buen funcionamiento del sistema de gobierno y de administración en la iglesia. Porque un principio en la Biblia que Dios respalda es la sumisión a la autoridad delegada. Ahora, cuando yo veo la figura y veo al hermano Carlos, como lo estoy viendo a él por sus cualidades, no me es difícil someterme. Pero cuando veo a la hermana Naomi y ella no es tan responsable, ella es poco comunicativa, atiende cuando quiere las demandas, y la estoy viendo a ella, entonces cuando ella me dé una orden o ejerza su rol de liderazgo sobre mí, me va a ser difícil acatarlo, porque la estoy viendo a ella. Pero cuando entiendo el principio bíblico de sujetarme a mis autoridades, y entiendo que alguien superior a ella y a mí le ha delegado autoridad, y yo digo que honro a ese ser que le ha delegado autoridad, entonces me va a ser más fácil someterme a ella, aunque yo crea que ella no merece que yo me someta. No sé si me doy a entender. Pero ese es uno de los problemas grandes en la iglesia. Obviamente somos responsables, según la Biblia, de tratar de adquirir buenas cualidades
para que a la gente no le sea tan difícil. Pero por el otro lado, las personas, los creyentes, debiéramos entender que no es tanto a una persona que nos sometemos, sino a la autoridad que se nos ha delegado. Y cuando usted honra a esa autoridad, o sea, se somete a esa autoridad, usted está honrando realmente ¿a quién? A Dios. Pero si usted, porque el hermano, usted cree que lo merece, que lo es ejemplo, y usted no se somete, usted está cayendo en un grave problema. Y a usted un día le van a llamar a cuenta. Y según la Biblia, Dios no le va a justificar a usted su rebeldía basada o justificada en el error o en la mala práctica de liderazgo de aquella hermana o de aquel hermano. Porque se supone que usted es un creyente maduro, que usted conoce a Dios y que usted entiende, así creo que debiera ser, entiende bien cómo funciona el principio de autoridad, incluso la autoridad delegada, porque nadie tenemos autoridad por nosotros mismos. ¿Quién nos da autoridad? Dios. Es mejor un esposo que una esposa solo porque él es cabeza. ¿Se sentirá hermana Sari inferior al hermano Carlos? No. Ni debe sentirse ni realmente es. Ahora, pero ¿debe someterse ella a la autoridad de su esposo? Por lo menos según la Biblia, sí. Porque habrá personas que digan que no. Pero según la Biblia, sí. Ahora, si queremos que todo funcione bien, porque se supone que usted y yo creemos en la Biblia y dependemos de la Biblia, y si queremos que todo funcione bien, yo debo aprender la enseñanza y principios bíblicos. Y esos principios son los que Dios respalda y bendice. No es tanto porque, que la hermana Alma es la niña bonita del Señor, o que la hermana Joy le cae muy bien al Señor. Eso podría ser, pero no es así por así. Si ella es la niña bonita o ella le cae muy bien al Señor y es especial, es porque ella tiene una maravillosa relación con Dios y vive bajo esos principios. Entonces Dios va a respaldar los principios, o Dios respalda y ministra y dirige y da prosperidad a través de someternos y practicar sus principios establecidos. ¿Podrá prosperar realmente, hermano, por ejemplo, un matrimonio, una familia donde la esposa y los hijos son insubordinados al esposo? Yo estoy hablando de aspectos materiales, porque podría tener que hacer mucho, pero ¿serán felices? ¿Qué creen ustedes? ¿Podrá ser feliz una familia, un hogar, donde la esposa y los hijos son insubordinados al liderazgo? ¿Podrá tener éxito? Es la sujeción a nuestra autoridad. ¿O no? En cualquier ámbito. En cualquier ámbito. En el trabajo, en la escuela, en la casa, en la iglesia, en el gobierno. Y no sé qué más puedo mencionar. Pero ¿qué problemas tenemos con reconocer y someternos a la autoridad delegada? Y repito, cuando hablamos de autoridad delegada, no me estoy sometiendo a la persona, sino al poder o a la autoridad que esa persona ha recibido de alguien superior sobre mí. Debe ser que a mí no me parezca la manera, o no me parezca, no me guste el gobierno de mi mamá sobre mí.
¿Y qué problema, hermano, cuando eso usted es un bachiller, cuando usted es técnico, cuando usted es universitario y tiene un buen trabajo y gana bien y tiene un buen nivel de conocimiento intelectual, y cuando usted habla con su viejita que ni andar con zapatos le gusta? Ay, por allá arriba había una señora, una hermana, la hija y los sobrinos en una ocasión le quisieron dar una sorpresa. Ella tenía su cuartito así, como esa gente que tiene un montón de cosas en el cuarto, que todo lleva como que poder, y una su camita toda vieja y el colchoncito, el nidito ahí, y le quisieron dar una sorpresa. Y un día que la sacaron, ya obviamente ese día le sacaron la cama, le metieron una nueva, le aventaron una charraca y unos zapatos viejos que tenía, y le llevaron jeans nueva y zapatos nuevos, y le aventaron un montón de cosas y le arreglaron. Cuando llegó, no sabía cómo iba a hacer, pero que ella esa cama no la quería, que ella quería su camita, y que esos caitos no sé qué, que se le llevaran porque eso no le gustaba. Entonces, lo que quiero decir, hermano, es que a veces, cuando hablamos con esa gente que es indocta, que hablan bien raro a veces, por ejemplo, he conocido personas que usan para decir, él había traído, dice, él había traído. Y a veces, cuando usted dice, no es así, no se habla, y hasta usted reprocha a esa gente, dice que usted ni hablar puede. Sí, pero es su mamá. No sé si me da a entender. Y eso usted no se lo puede quitar. Y si es su mamá o es su papá, son autoridades sobre usted. No importa si la hermana Tatiana es una licenciada en comunicación. No importa si el hermano Carlos es un ingeniero cristiano. Ese señor o esa señora a quien le llama papá es autoridad sobre él. Y aunque no puede leer ni escribir, cuando él se somete a esa autoridad, él se está sometiendo a Dios. Ahora, muchas veces llegamos a esa etapa que le acabo de mencionar. Cuando usted se ha graduado de la universidad, cuando usted se ha graduado del bachillerato, cuando usted encuentra un buen trabajo, cuando usted anda en un carro, cuando se supone que usted habla bien, y habla con él, ya ahora habla con su mamá o su papá, y ellos no hablan tan bien, a veces los hijos, si no lo unían, casi lo unían. He conocido personas que allá a veces usted ni hablar puede, usted ni entiende lo que dice. Es difícil en esa condición someterme a esa autoridad. ¿O no? Pero tendría que someterme, ¿sí o no? Porque yo no me someto tanto a él o a ella, sino al poder que le ha dado autoridad sobre mí. Y cuando entiendo eso, se me hace más fácil someterme, aunque usted tenga más conocimiento, pero por alguna razón lo han puesto o la han puesto como líder. Por alguna razón que usted no entiende o que yo no entiendo. Porque, hermano, a veces nos llenamos de orgullo y de soberbia, si no siempre, pero en alguna ocasión nos ha pasado. Bueno, a mí, de repente en esos casos, donde usted siente que tiene más conocimiento que esa persona, donde usted siente que usted es más ética que esa persona, donde usted siente que usted es más transparente que esa persona, cuando usted siente que usted es más competente intelectualmente hablando que esa persona que le han puesto de liderazgo, usted dice que yo creo que yo lo haría. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Nunca le ha pasado? Y eso pasa, ¿sabe cuándo? Cuando tenemos orgullo, cuando hay soberbia. Porque no es soberbia creerme mejor que el hermano Carlos. Puede ser que tenga más conocimiento que él, podría ser. Pero a la luz de la Biblia, eso no debiera ensoberbecerme a mí.
no debiera llevarme a sentirme más grande o más importante, al contrario, según la Biblia, el que más conocimiento tiene debiera manifestarlo en servir, en bajarse, en entenderlo a usted, o a él o a ella, no en esperar que lo entiendan, no en que le sirvan, sino en servir. Vino una vez un hombre a la iglesia cuando ya teníamos el sistema de discipulado. Como todos lo llevábamos, hablamos con él, y al que fuera discipulado, hablamos con el hermano Rafael y al final aceptó. Vino a 2 discipulados, a 2 clases, después ya no volvió y cuando le preguntamos, lo abordamos, dijo, no, digo que todo lo que ahí dicen yo ya lo sé, entonces yo no necesito eso, tengo un título de qué, un título de qué, nos mencionó como 5 cosas que dijo que tenía. Entonces, cuando digo eso, bueno, no sé si fue el hermano Rafael y yo, y le dijimos, bueno, pero póngalo en práctica ese conocimiento que tiene, porque si de verdad usted tuviese ese conocimiento, usted sería humilde. Y si usted es humilde, debiera estar dispuesto a oír a alguien que sabe menos que usted. Porque eso es parte de la humildad. Ahora, ¿y eso cómo nos cuesta tomar esa posición, esa actitud? ¿Cómo se siente usted frente a alguien que sabe menos que usted? ¿Usted trata de avergonzarlo? ¿Usted trata de hacerlo sentir mal? ¿Usted trata de manifestar que usted sabe más, es más importante o más competente que lo que es? Entonces, cuando entendemos cómo funciona, se nos va a hacer más fácil someternos a aquello que Dios ha establecido como, hay cosas que no las vamos a entender, como lo que acabo de mencionar, que hay gente a veces con menos conocimiento, menos competencia, etcétera, etcétera, pero Dios los pone como líderes nuestros, y luego hay que someternos a él o a ellos. Si le cuesta, eso quiere decir que hay orgullo y hay orgullo. Si no le cuesta, usted es un niño. Porque como mencioné al principio, cuando vemos la persona, hay ocasiones en que, ¿cómo nos cuesta someternos a ciertas personas? Ahora, imagínense, hermano, en cuanto a nuestro gobernante, hablemos de nuestro alcalde o alcaldesa. Puede ser que diga sea antagónica al evangelio, es un ejemplo. Pero mientras no nos ponga contra la palabra, según la Biblia debiéramos someternos. ¿O no? Y es difícil en esos casos, pero debiéramos someternos. Entonces debemos someternos a nuestras autoridades delegadas de esposos, los padres, etc. Veamos algunos ejemplos. Primero, Josué obedeció a Moisés. Josué, hermano, obedeció a Moisés. Veamos qué dice Éxodo 17, 9 y 10. Hermano Carlos Arevalo. Y Éxodo 24, 13, hermana Naomi. Éxodo 24, 13. Primero de Reyes 19 al 21, hermana Sarita. Y Primera de Corintios 4, 17, hermana Tatiana. Bueno, Josué obedeció a Moisés. Veamos eso 17, 9 y 10. Dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Le reprochó algo Josué a Moisés. ¿Qué hizo
¿qué hay, hermano Carlos? Si yo, un caso similar, yo le dije, hermano Carlos, mañana se prepara su grupo, a su equipo, a su... Voy a decir así a su cuadrilla, a su patrulla, y mañana usted va a ir a pelear mientras yo me voy a quedar aquí en el templo orando por usted. ¿Iría tranquilo o cuestionaría? Porque hay un montón de preguntas que a veces le llegan a uno a la cabeza, ¿sí o no? No va porque es cobarde, no va porque... Bueno, un montón de cosas. Y eso fue lo que Moisés hizo con Josué. Prepárate, alista tu equipo, porque mañana los vas a dirigir y vas a ir allá al valle a pelear contra Amalek. Mientras yo voy a estar en el monte orando. ¿Tenía algún riesgo de morir Moisés en el monte? ¿Tenía algún riesgo de morir? No. ¿Pero tenía alguna posibilidad Josué de morir? ¿Y por qué Josué no habrá dicho nada? ¿No le parece insólito a usted? ¿Por qué Josué no habrá dicho nada, argumentado algo, sino que simplemente atendió? ¿Qué tal si hubiese sido usted, si hubiese sido yo? ¿Qué hubiésemos hecho? ¿Hubiésemos hecho lo mismo, simplemente obedecer? ¿O hubiéramos desistido? ¿Y por qué no va? O por lo menos, ¿por qué no va con nosotros? Si él es líder, él tendría que ir a la vanguardia. Él tendría que ir como punta de lanza, él tendría que abrir la derecha, que no vaya el tiempo. Y cuando él vaya, lo vamos a seguir. Ahora, también la pregunta: ¿por qué es que Dios habrá visto a Josué para que fuera el sucesor de Moisés? ¿Será que a Dios se le antojó? ¿O será que Josué cumplía algún perfil? Vamos a ver qué dice Éxodo 24:3. Mire cómo caracteriza a Josué. Se levantó Moisés con Josué, su servidor. O sea que de alguna manera Josué había hecho un compromiso con Dios de estar ahí sirviéndole a Moisés en lo que él necesitara, sin condición. Y como lo hacía para Dios, ¿será que Moisés no tenía errores? ¿Será que Moisés no se equivocaba? Y es por eso que Josué a ojos cerrados atendía las directrices de Moisés. ¿O es que Josué había hecho un compromiso, un pacto con Dios, y por el otro lado había entendido que Moisés, aún con todos sus defectos, era un siervo, era un líder de Dios y que tenía autoridad sobre él? O sea que Dios lo había llamado y lo había puesto como líder, porque nunca vemos a Josué en la Biblia murmurando, renegando del liderazgo de Moisés, a diferencia de otros. ¿Ha leído usted la Biblia y ha encontrado en la historia que algunas personas se rebelaron contra el liderazgo de Moisés? ¿O no? ¿Hermano acá? ¿Sí? Sí, tenemos el caso de los hermanos de José, que murmuraron, que estaban de Joé, todo eso. ¿Y
por qué Josué no tenía problema? Y ellos sí. Porque ¿qué dijeron, por ejemplo, los hermanos de ¿acaso Dios puede hablar solo por Moisés y no puede hablar por nosotros? ¿Acaso solo Él puede ser líder y nosotros no? O sea que se consideraban competentes. Y posiblemente era cierto. Pero Dios fue bien enfático. Por el otro lado, cuando Coré, Datán y Abiram hicieron lo mismo, también ellos estaban reclamando liderazgo. Y luego cuando Moisés fue a Dios le dijo, llámalo y salgan fuera del campamento. Y al que yo hubiera llamado, yo voy a respaldar, y al que yo no hubiera llamado, yo no voy a respaldar. Ahora, eso, hermano, es una de las cosas que no debiera olvidarse cuando Dios está con nosotros. Dios nos va a respaldar, no importa quién o cuántos estén en contra de usted, porque si Dios lo ha puesto a usted y usted se cerciora de estar en la voluntad de Dios, cualquier persona, cualquier problema que se levante no será contra usted, sino contra Dios, que le ha llamado a usted y ha puesto en el liderazgo. Ahora volvemos al caso. ¿Por qué Josué no lo encontramos murmurando como Datán, como Coré, como Abiram y todo? Porque fueron más o menos como 250 personas en ese grupo que se rebelaron. En otra ocasión ya oímos hermanos que fueron los hermanos de Moisés, que iniciaron la revuelta, o sea, María y Aarón. ¿Cómo terminaron? Bueno, por lo menos María, porque el Señor, cuando le iba a aplicar la vara a Aarón, él se humilló al ver lo que le había acontecido a María. ¿Qué le pasó a María? Se volvió leprosa. Y no era porque hubiese virus o algo. Obviamente sí, el Señor le puso algo ahí, un virus, pero fue por su rebeldía, por su antagonismo al liderazgo de Moisés. Entonces, ¿será que Dios tomó a Josué al azar o Josué llenaba cierto perfil que Dios vio para nombrarlo como sucesor de Moisés? Cuando Dios llama, porque el resto del pueblo para Josué fue bien grande. Le dijeron, bueno, y fueron bien enfáticos, no te vamos a obedecer a no ser que Dios esté contigo, así como estuvo con Moisés. ¿Y cómo palparon ellos? ¿Qué evidencia tenían de que Dios había estado con Moisés? ¿Tenían evidencia ellos de que Dios había estado con Moisés? ¿Y qué evidencia eran? ¿Qué le querían decir cuando le dijeron, no te vamos a obedecer a no ser que Dios esté contigo, así como estuvo con Moisés? ¿Qué implicaba eso de estar con Moisés o estuvo con Moisés? ¿Cómo se dieron cuenta que Dios estuvo con Moisés? Hermana Gloria. Por las señales en el caso de cuando cruzaron el mar Rojo. Por la señal, por la victoria, porque lo que Dios le decía que hiciera y él hacía, Dios siempre lo prosperó. Ahora, imagínense el reto, lo que la hermana menciona del Mar Rojo. Cuando el Señor le dijo a Moisés, porque él estaba... Porque miren, hermano, en este tiempo muchos creyentes, la mayoría no oran. Y a veces pasándonos en ese pasaje, a veces todo lo queremos arreglar con oración y muchas veces no es cuestión de orar, es cuestión de actuar. Hay tiempo para orar y hay tiempo para actuar. Y Moisés parecía que sí era también. Todo lo quería resolver orando. Cualquier cosa usted ve que lo primero que hacía, arrodillarse, 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 arrodillarse y orar. Pero esa vez le dijo, Señor, ¿y qué estás haciendo? Como que dice, no es tiempo de orar, levántate y háblale al mar.
tirarle al mar. ¿Qué tienes en tu mano? Un pedazo de palo seco. Divide el mar, porque así dice la Biblia. Háblale al mar y divídelo. No le dice, órame a mí, pídeme y yo lo voy a dividir. Le dice, háblale al mar, oiga, y divídelo. Y Moisés lo dijo. Ahora, igualar esa hazaña, porque es lo que le estaba poniendo como requisito a la gente. Realmente, ¿quién puede abrir el mar? Ahora, Josué tenía el reto de igualar por lo menos eso, para que la gente aceptara someterse a su liderazgo. Obviamente, por eso dice al principio, Dios premia por recompensa los principios. Viva bajo sus principios y Dios lo va a respaldar. ¿No hizo algo similar Josué? Hermana, ¿hizo algo similar Josué? ¿No? Hermana, ¿hizo algo similar Josué? ¿No? Hermana Sara, ¿hizo algo similar Josué? ¿No puede decir qué pasó? Hermano Carlos, ¿le puede ayudar? Detuvo el río Jordán. Ahora, realmente lo detuvieron ellos porque cuando si decimos que Moisés abrió el mar y que Josué detuvo el río Jordán, no estamos hablando mal, pero realmente fueron ellos. Entonces, ¿qué premió Dios? El principio de sujeción, de fe. Porque Josué no lo abrió a su antojo, ni cuando él quiso, ni como él quiso. ¿Qué hizo Josué? Seguir las direcciones que Dios le dio. ¿Y qué le dijo Dios? Va a organizar al pueblo por grupo y a los sacerdotes de igual manera. Y al Señor les van a dar trompeta. Y los que cargan o portan el tabernáculo, ellos van a ir delante de todos ustedes. Y van a guardar una distancia entre ellos y el grupo de gente más cercano a ellos. Nadie debe acercarse más de esa distancia. Y cuando ellos, su planta de los pies hayan tocado las orillas del agua del río Jordán, ellos se van a detener y el río se va a partir. Solo sigan las directrices, eso fue lo que le dijo. Y Josué, ¿a qué se invitó? A seguir las directrices paso a paso. Es lo mismo que había hecho Moisés. Si no por gusto pasó 40 años sirviéndole, cholereándole a Moisés Josué. ¿Cuánto tiempo estaría usted a servirle a alguien para prepararse? Y Dios hizo que pasara. Obviamente el río no era un rillito como el Terdeo. Era un río súper grande que no podía pasarse a pie. Y cuando ellos hubieran tocado la planta de los pies de ellos, tocaron el agua, se la vio que se quedó seco. Algunos científicos, bueno, yo he visto algunos programas, dicen que realmente no fue un milagro, sino que hubo como una especie de gran derrumbe, una especie de gran terremoto y un gran derrumbe que tapó el río. Bueno, posiblemente hacía así. Pero para mí no deja de ser milagro porque en el momento que ellos, como yo le había dicho, que tocaron con la planta de los pies el agua del río, el río se secó. Como haya sido, para mí era del río.
que en el momento que Dios dijo, pasó. Y todos pudieron pasar, con todos los animales. Entonces Dios recompensa el principio de sujeción. Y estamos viendo que Josué obedeció a Moisés. Y lo primero que le viene, hermano, es que le sirvió a Moisés. Allá dice que servidor de Moisés. ¿Sabe usted que servirle a Dios implica servirle a la gente? Servirle a los hombres. ¿Ha leído usted alguna vez Romanos capítulo 16? Los primeros versículos, donde habla de fe, donde Pablo recomienda también a esa mujer, dice, recíbanla como es digna y sírvanle con dignidad, porque ella es una sierva del Señor que le ha servido a todos los santos y a mí mismo me ha servido. Segundo ejemplo, el Señor le sirvió a Elías. Fue tras Elías. ¿Ha leído Hebreos 11 usted alguna vez? Hermano acá. Ahí dice que, habla de Elías y dice que Elías, literalmente dice que era un hombre sujeto a pasión igual a nosotros. ¿Y qué es una pasión, hermano Roberto? Algo que no se puede controlar. ¿Qué más es una pasión, hermano Roberto? ¿Cómo? En ese contexto, una pasión tiene que ver con las limitantes humanas, con los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir con eso? Que Elías tenía defectos y tenía errores. Pero ahora dice que fue tras Elías y le serví. Porque, ¿por qué nos cuesta servirle a la gente a nosotros? Hermana Naomi, ¿por qué nos cuesta servirle a la gente? ¿Por el orgullo? Hermana Josh, ¿por el envidia? Hermana Patina. Porque vemos quizás, no sé, pienso que a veces quizás no vemos que es Dios quien ha puesto esa persona. Y vale, persona, ¿verdad? Y quizás, no sé, pensamos que le vamos a servir a alguien carnal y no vemos que es a Dios. Hermana Gloria. Hermana Alma, ¿por qué nos cuesta servirle a las personas? Hablando de liderazgo. Hermano Carlos.
Porque como dicen los hipotes, ¿cómo nos clavamos en la gente? Y realmente, hermano, en alguna medida, quizás unos más, otros menos, pero todos estamos ahí. Ahora sí, en alguna medida, quizás unos más, otros menos, pero ¿cómo nos cuesta? Ahí estamos. Siempre vemos a la gente, no es que no es digno líder, es que no es ejemplo, es que no va adelante, es que obviamente usted va a la Biblia enseña que un líder debiera inspirar, debiera ser ejemplo, pero también enseña el principio de autoridad, y muchas veces la autoridad la tiene por alguna razón que no puede entender gente que por lo menos según nuestra comprensión no debiera estar ahí, ¿sí o no? Porque es muy fácil decir, no, es que fulano no debiera ser el presidente, no, es que fulana no debiera ser la presidenta, no, es que fulano no debiera ser diácono, no, es que fulano no debiera ser, líder del grupo, es que fulano o fulana no debiera tener tal cargo, es que fulano no debiera ser el pastor, por esto y es porque le vemos los defectos. Ahora, ¿qué comprensión tenía David del funcionamiento de la autoridad delegada? Porque a mí me impacta. David ya había sido ungido para ser rey, ¿se recuerda usted? Pero no fue rey nomás lo ungieron, ¿sí? Después que lo ungieron, en vez de sentarse, de que Dios permitir que nomás lo ungieran, lo sentaran y lo tomaran como rey, pasó una etapa en la que fue perseguido por el rey. Y en algunas ocasiones, bueno, el rey lo persiguió. Y era tan aferrada la persecución de Saúl contra David, que Saúl hasta se descuidó de la guerra contra sus enemigos solo por perseguir a David. ¿Se imagina usted como que el pastor la agarrara contra la hermana Sara? Tirarle, en cualquier reunión a tirarle, a hostigarla. Y Saúl tenía un odio tan profundo contra David. Y en un par de ocasiones que David tuvo la oportunidad, pero específicamente en una, que lo tuvo al alcance de la espada, o sea, a la par, pues, para volarle la cabeza, y alguien me citó y le dijo, mira, hermano, cuánto ayuda comprender la autoridad, cómo funciona la autoridad delegada. Este es el tiempo de Dios, Dios lo ha puesto, mire, Dios lo ha puesto en su mano. Hoy Dios te lo ha entregado, literalmente te lo ha entregado en tus manos. Vuélale la cabeza. ¿Y qué dijo David? ¿Qué dijo David, hermano? En su palabra. Ahora, ¿Saúl estaba siendo usado por Dios o por un demonio? No hubiera sido justificable que David si le hubiera volado la cabeza a Saúl. Porque justamente lo da persiguiendo. ¿Hubiese sido justificable? Humanamente. ¿Ah? Humanamente. Sí. ¿Cómo dijo David? Lejos esté de mí, atentar contra el ungido de Jehová. Ni siquiera los niños.
es bien irónico, entre comillas, si usted no trata de entender y analizar. Es bien irónico lo que David dice, que lejos esté de mí atentar contra el ungido de Jehová. Digo que es irónico porque estaba siendo manipulado por un demonio. Había un sentimiento de amargura, de odio, de rencor, de malicia contra David. Tanto así que un día David en otra ocasión, se paró en la mañana frente al campamento de Saúl en una parte algo altita y le gritó algunas cosas que ella le dijo, no me recuerdo muy bien, pero le dice, le gritó a Joab, ¿cómo te descuidaste de tu príncipe, de tu rey? Y él no sabía que David tenía como comprobarle que había entrado en la noche entre ellos y había podido matar al rey. Pero lo que quiero decir es que David en todo lo que le dice, me persigue como a un perro muerto. Entonces es irónico porque David dice que lejos esté de mí atentar, tocar, dañar, afectar al ungido de Jehová. ¿Usted se atrevería a llamarle así a alguien que lo aborrece, que lo odia, que está dispuesto hasta a quitarle, ni siquiera a pagar, sino él mismo a quitarle la vida? Porque David entendía muy bien que Dios pone y él es el que quita. O sea que David le aseguró que no estaba de acuerdo con los golpes de Estado. Mire, hace algunos años, no sé qué problemas tenía el hermano Rafael aquí, supe por él algunas, yo creo que no todo, supe algunas cosas, pero hace algunos años, al presbítero le mandaron una carta con 25 firmas, 24, 25, y le decían algunas cosas. Alguien me llamó a mí y me mostró esa carta y yo oí un montón de cosas y me dijeron, en pocas palabras, querían que yo me viniera para la iglesia o por lo menos que yo pastoreara ese grupo. Mi hermana, yo no entiendo de todos los problemas. Sí sé que tienen porque hablaba con mi Rafael. Yo ni estoy en la condición ni estoy para eso. No sé si son justificables sus situaciones, lo que dice es que yo no puedo prestarme para eso. En mí no tiene. En mí no tiene. Sea que tengan razón o no, no es lo que es. No es la manera. Si Dios pone algo, espere que Dios lo quite. Si Dios lo ha puesto, lo ha ungido a usted, alguien Dios usó para darle una profecía a usted de que usted va a ser un gran evangelista, que usted va a pastorear en tal parte. Espérese. Si Dios se lo dijo, Dios sabrá cuándo, Él tiene un tiempo. Dios ungió a David y pasaron años para que se cumpliera en él. No corra, no le ayude a Dios. Ese fue el problema de Abraham, que trató de ayudarle a Dios y dejó a su descendencia en gran problema. Si Abraham no hubiese desobedecido, no habría musulmanes. No habría sucedido en las Torres Gemelas. ¿Qué entendía David? ¿Qué hizo? Bueno, hermano, es tan irónico, porque la historia bíblica relata que David solo cortó un pedacito de tela del manto de Saúl. Y luego, hasta por eso se sintió redarguido, reprendido y perdió la paz, en cierto sentido. Porque le cortó un pedacito de tela al vestido. La Biblia habla que en estos tiempos iban a haber
los pseudo líderes, entre muchas cosas, que dice que no van a tener problemas de hablar mal contra las autoridades superiores. Y volviendo al caso, nuestros padres son autoridades superiores, ¿sí o no? Los príncipes del pueblo son autoridades superiores. ¿A quiénes nos referimos cuando digo príncipes del pueblo? A los alcaldes, al presidente. ¿Cómo digo? El presidente. ¿Qué más? ¿Está de acuerdo con ella? ¿Son príncipes ahí? ¿Sí? ¿Quiénes más podríamos decir que son príncipes del pueblo? No, pero ellos no. Ahora, ¿a quiénes se les llama en la Biblia? ¿Quiénes eran los príncipes? La palabra príncipe, bueno, de la Biblia viene a partir de la palabra principales. ¿Y quién es alguien principal? Por ejemplo, en la iglesia, ¿quiénes son los príncipes? Los líderes. Son las personas principales. Son los líderes de grupo. O sea, la gente que ejerce un liderazgo en nuestro país son príncipes. ¿Serían príncipes entonces los diputados? ¿Y alguna vez hemos hablado mal de los diputados? ¿Alguna vez hemos hablado mal del presidente? Bastantes veces. ¿De la alcaldesa? ¿Quiénes más serían entonces autoridades sobre nosotros? Los jefes en el trabajo. Y no es cierto, hermano, que a veces los jefes del trabajo saben menos que los trabajadores. Son menos competentes. Pero es autoridad. ¿Quiere usted ser bendecido por Dios? Sujétese a la autoridad superior y no blasfeme de ella. ¿Qué es blasfemar? ¿Cómo? Blasfemar es hablar en mal, es hablar en contra. Ese fue el problema de Aarón y María. Hablaron en contra del liderazgo de la nación. Entonces, ¿qué dice de Eliseo? Al final, ¿qué dice? Que vino a él y le servía. Ahora, imagínense un empresario de repente sirviéndole a un don nadie. A un Elías que no andaba tan bien vestido como Eliseo. Digo empresario porque usted ve lo que le dijo el hermano. Dice que estaba trabajando con 12 yuntas de buey y él manejaba la última. O sea que tenía por lo menos 11 trabajadores. O sea que movía. Tenía facilidades para que le diera de comer al pueblo. Para que hiciera una fiesta para el pueblo. Y luego venir y servirle a alguien que dependía en algunas ocasiones hasta de la vida.
y ya a él le sobraba. Y luego viene y le servía. Porque llegó a entender, o ya entendía posiblemente, porque como digo, Dios no toma a la gente al azar, siempre Dios ve algo en la gente. Porque tampoco fue rebelde el llamado, simplemente lo acató. De hecho, antes Dios ya le había dicho a Elías: vas a ir y vas a ungir a Eliseo por profeta en lugar tuyo. A no sé quién, como rey de Asiria. Y no sé quién, como rey, lo va a ungir por rey de Israel. Y a Eliseo como profeta en lugar tuyo. Pero por el otro lado, qué humildad también la de Elías, hermano, porque cuando hay soberbia, imagínense que Dios me dijera: va a ungir como pastor en lugar tuyo al hermano Carlos Moreno, para que tome tu lugar dentro de 3 años. Y Señor, yo todavía estoy joven, relativamente hablando, antes de que digan algo. Y simplemente obedeció también. Obviamente yo creo que Elías ya sabía que Dios se lo iba a ayudar, porque si sabía Eliseo, tenía que saber Elías. Pues, hermano, qué principio más grande es de sujetarnos a la autoridad delegada. ¿Quiere que Dios lo bendiga? ¿Quiere que Dios lo bendiga? Sométase a la autoridad. Y no haber nada ni nadie que frene la bendición de Dios para ustedes y ustedes y a través de ustedes. Nos quedamos pendientes con el 1 Corintios 4:17, ¿quién le dijo? Para el próximo viernes vamos a estar de pie, hermano. Sí, el próximo viernes, bueno, los próximos 2 viernes no vamos a ver, porque tenemos el otro, este viernes que viene, de hora en 8, la semana de oración, y la siguiente, la semana de avivamiento. Bien. No falten, hermanos, a la oración, están invitados y no vayan a faltar a la semana de avivamiento.